Me arrepiento. Dejadme en los comentarios qué es de lo que más os arrepentís de Genshin Impact. Sé que jugador de Genshin siempre critica Genshin y muchos dirán: me arrepiento de jugar al Monachinas Impact. Phil, señor de la pantalla, déjame salir, eres el CEO. No, soy el CEO. Y hoy, damas y caballeros, os voy a traer el vídeo que tenía muchísimas ganas de traer y estamos a nada de Varese y Anshan y la 5.5. Creo que encaja perfecto contándoos los personajes que más me arrepiento de haber sacado en mi cuenta principal y free to play, teniendo en cuenta que los deseos y las protogemas es la moneda más difícil de conseguir del juego, pero también los personajes que más me arrepiento de subir, porque son personajes que jamás volví a usar. Os contaré el motivo y así también vosotros podréis descartar o no gastar recursos y resina en subir a estos personajes, ya que efectivamente el motivo principal de este vídeo es ese, que después de la experiencia de un creador de contenido que ha tenido la oportunidad de tener casi todos los personajes, disfrutar de ellos, mainear casi todos los mejores equipos del juego, y que os puedo sintetizar y, digamos, hacer un pequeño resumen de todo ello, que es, después de casi 5 años de juego, los personajes que me arrepiento de haber sacado y jamás hubiera sacado si mi Phil del presente viajara al pasado, y cuáles son los que yo mismo le diría a mi Phil de hace 4 años: no subas esto, te vas a arrepentir. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo y que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos con los personajes que me arrepiento de haber subido y de haber sacado. Pues bien, empezamos por la cuenta free to play, porque para vosotros va a ser muy divertido, ya que, como sabéis, es una cuenta donde jamás hubo ni bendición ni pase de batalla. Siempre me han dicho cosas raras y ya os adelanto y os vuelvo a enseñar, como veis en pantalla, que no hay bendición, si no aparecería ahí los días de la bendición, y ahí están todos los por doses siempre, aparte de que esta cuenta siempre se ha jugado en stream y siempre se ha repasado todo. Aún así, ya sabéis, es internet, yo tengo muchos haters en general. Un saludo, gracias, un besito en la frente, solo me ayudáis, os quiero mucho, os valoro, de hecho, os aprecio y os respeto, aunque vosotros no. Y pues ahí está, la cuenta full free to play. ¿Qué me arrepiento de ella? Pues básicamente en la free to play hay cosas puntuales, he tomado muy poquitas malas decisiones y de hecho os explicaré contexto también, porque no todo es blanco o negro y no todo es me arrepiento o no me arrepiento. Pues empezamos, como veis, por cosas que he subido, que está aquí el nivel de los personajes, y básicamente hay personajes que sí hay subido un poquito más, como por ejemplo, como veis aquí hay una Xinjiang a nivel 70, Zoma al 70, Chebrus al 70, que en esta cuenta no uso equipos de sobrecarga, Gaming al 70, y estos personajes están al 70 básicamente son por el teatro, porque el teatro me obligó a subirlos para poder sacar las protogemas. Es una cuenta free to play donde los recursos me hacen falta, obviamente, y me arrepiento de haberlos subido, porque solo he subido para el teatro. Si no fuera por el teatro, nunca hubiera subido estos personajes al 70 y me ha requerido tiempo y recursos, y a la persona que me ayuda a gestionar la cuenta free to play también. Luego, Yanfei está al 90, como podéis comprobar aquí, y a día de hoy no la uso, pero no es que me arrepienta del todo, porque me dio mi primer abismo full estrellas en la cuenta free to play. Luego, como veis, yo por aquí juego a Jutao y a Mabuika como carry Spiro, aquí está Jutao, pero concretamente Yanfei no es que me arrepienta porque me dio mi primer abismo full estrellas, pero sí os adelanto que en otro contexto que no hubiese sido, digamos, mi primer carry piro, y os cuento una historia muy bonita, y es mi primera cuenta, el primer abismo full estrellas, la cuenta principal que veis en los streams y vídeos, me pasé mi primer full estrellas en la 1.1 con Klee y Razor, y en la free to play quería hacer, digamos, el guiño, el easter egg de pasarme mi primer abismo full estrellas con Yanfei, que se decía que era la Klee de 4 estrellas y al final ha acabado siendo mejor, y Eula, que se decía que era el Razor 5 estrellas porque es físico. Y efectivamente así lo hice. Mi primer abismo full estrellas en la free to play fue a los 3 meses de jugar, lo hice en 3 meses. A día de hoy quizá por la dificultad es un poquito más complicado hacerte un abismo full estrellas en 3 meses, pero lo hice con Yanfei y Eula, haciendo el alter, el reflejo, el espejo, digamos, la metáfora de Razor y Klee. Pero si no hubiera sido por el primer abismo full estrellas, la verdad es que no la uso, no está equipada y no la hubiera subido. Luego, vamos a ver que tengo una estrella separando los personajes que están al 90 de los que uso a los que no. Este que está al 90, que es el viajero, como veis se llama Free to Play and Chill,
Básicamente está subido también para el teatro y porque el viajero de Ondro sí lo usé. No me arrepiento de haberlo subido y lo recomiendo subir en todas las cuentas al 90 porque sirve para el teatro principalmente, pero el Geos puede servir y si el día de mañana, que lo dudo muchísimo, sale un viajero que sí sea bueno, en algún momento, al estar al 90 ya, vais a poder jugarlo prácticamente de primeras menos los talentos. Ahora, ¿qué hay de estos personajes entre medias que están al 90? ¿Me sirven, no me sirven? ¿Los juegas, no los juegas? ¿Los usas, no los usas? Pues bien, Diona y Rosaria eran integrantes del equipo de Eula, pero a día de hoy no las uso. Sí es cierto que Diona y Rosaria en algún equipo de derretidos me han servido y me han salvado. Rosaria la subí muy early y es útil en general, es un buen 4 estrellas, no de los mejores. Así que digamos que Rosaria no me arrepentiría. Diona, como en esta cuenta no la juego tanto, aunque la jugué con Eula, pues dio su rendimiento, pero a día de hoy la desubiría y la dejaría así en la cuenta principal, que es donde hago los retos de full 4 estrellas, por ejemplo, para jugar el equipo de full Gaming 4 estrellas, pero serían dos personajes que no quisiera subir a día de hoy porque no los uso, aunque sirvieron un poquito. Luego, Freminet lo subí por hacer la guía y poder compararlo con Eula y para nada más, así que también me arrepiento de haberlo subido. Linet, lo mismo, la subí porque pensé que iba a tener más potencial, la usaría más y al final tengo a Sakarosa subida y termina siendo más poderosa Sakarosa en lo que necesito, así que me arrepiento también. Y de los 5 estrellas, como veis aquí, Degia también la subí por un reto del canal para hacer su will y todo lo demás, así que si hago will actualizada será por ello, pero no me gusta haberla subido, me arrepiento. Mona, sí que la jugué en algunos equipos, aunque en esta cuenta, como veis, no hay permafrost. Probé algunas combinaciones raras de jugar Jutao con Mona o jugar a Eula con Mona, pero sinceramente en esta cuenta no le saqué buen rendimiento. En la principal veréis que sí la utilizo y la utilicé en permafrost y no me arrepentiré. Simplemente también en algunos casos me arrepiento de algún personaje porque en la otra cuenta sí lo uso y aquí no. Y vamos a Eula y a Shenhe. Y ahora vamos con lo importante. Ahora os he explicado personajes que me arrepiento de haber subido, pero os voy a explicar personajes que me arrepiento de haber sacado y de haber gastado deseos. Pues bien, de los 5 estrellas que veis, quiero que veáis también Jutao es C1, Furina es C2, Yelan es C1 con su arma, Xilonen es C2, Xianyun es C0 con cazador de dragones, Scaramouche es C0 con arma de permanente, el Kazuha es C2 con el Chifos, Raiden es C3 con arma, inserte el meme de este canal, la famosa Raiden C3 con arma en la cuenta free to play, Nahida es C0 con sacrificio, Mualani es C0 con su arma, Mabuika es C1 con su arma y cuando rerunee sacaré la C2 en la free to play. Faruzan es C6 y a partir de aquí pues ya son 4 estrellas, que como veis Faruzan C6, Sakarosa C6, Mika C6, Kuki no me sale, Sara C6, Shinkyu C6, Bene C6 y Xiangling C6. Este, como veis, es el orden de los personajes que tengo subido y sus constelaciones, ¿ok? Me arrepiento de haber sacado a... Pues damas y caballeros, de los 5 estrellas con estrella ninguno y ninguna constelación ni ningún arma, pero de los 5 estrellas donde sí gasté deseos y protogemas me arrepiento de haber sacado a Eula, que es C0, y haría el pequeño disclaimer de que me dio mi primer abismo full estrellas junto a Yanfei. Pero fuera de eso, enseguida en la 1.6 saqué a Kazuha y algunas cosas más, y realmente a las 2-3 semanas podría haber vuelto a sacar el full estrellas sin Eula. Eula además envejeció muy mal, y sobre todo mi mayor error con Eula, que vino en la 1.5 y la saqué en la 1.5, en la versión en la que vino, es que posteriormente en la 3.5 en Sumeru, no hace tanto y mucho después de Eula, y ya habiéndome arrepentido de sacar a Eula, llegó Mika. Y yo pensé, bueno, pues ya que intento sacar a Mika C6 porque tenía como 300 deseos ahorrados, y así veo si mejora muchísimo más a Eula o la vuelve realmente fuerte. Y al sacar a Mika C6, que vino en el banner de Ayaka con Shenhe, pues saqué una Shenhe C2 que no está equipada, que la subí porque cuando salió me gustaba mucho Shenhe y dije, ya que estoy en la free to play, pues la subo. Y la realidad es que esto es un desperdicio total. Disclaimer, en la principal, y luego lo veréis, tengo Shenhe también C2, o creo que hasta C3 incluso, y me gusta mucho y la juego en permafrost, es decir, no me arrepiento en la principal, pero en el contexto de la free to play, de lo que me arrepiento de haber tirado y me gustaría devolver los deseos es de Eula, de Shenhe C2, que son 3-5 estrellas, y de Mika C6. Último disclaimer, Mika sí está equipado y como veis tiene la estrella y todo, y la única esperanza es que en algún momento salga Capitano, Físico o algún otro personaje físico roto cerca de Sniesnaya, que será la nación del crío, y capaz nos traigan alguna cosa física para revivir el físico. Así que esto es de lo que me arrepiento en mi cuenta free to play. Ahora
viene lo mejor del vídeo. Vamos a mi cuenta principal y en mi cuenta principal vamos a ver de lo que más me arrepiento de haber subido y sacado por dos razones muy importantes. Y es que en mi cuenta principal hay más recursos y de hecho no solo recursos a nivel pues de resina y demás, porque hay pase de batalla pagado, obviamente la free to play no, sino por supuesto por las protogemas. En la cuenta principal no es totalmente free to play, con lo cual si he hecho bendy, pase y varios packs y ahora desde que vosotros usáis Loot Bar para apoyar el canal, recordad si vais a tirar por Varesa, por Xianyun, por Xilonen o si aún no habéis gastado por Furina pero pretendéis gastar antes de que se acabe el banner, Loot Bar aquí abajo en la descripción. ¡Imagina! Y básicamente con todo eso, Loot Bar, como apoyáis tanto y usáis tanto Loot Bar, a mí a veces cada 2x3, cada 2-3 semanas, además de lo que el acuerdo que tenemos obviamente por patrocinar y apoyar el canal y ser socios con Loot Bar, aparte me mandan luego como incentivos de packs de 100 al juego, con lo cual yo hace un año que no gasto literalmente en mi cuenta principal, pero obviamente hay packs de 100. Por eso es mucho más importante, en mi opinión, en una cuenta donde tengo el 100% de recursos disponibles, de lo que me arrepiento de subir y de lo que me arrepiento de bajar. Ahora, contexto. Como veis hay muchos más personajes subidos a partir de aquí. Como veis hay muchos al 80 que han sido por builds. Ahora os los clasifico. Y luego, como podéis comprobar aquí, también hay estrellas al igual que en la otra cuenta. Los que tienen estrellas sí están construidos, los uso y en algún contexto los juego. Y ahora os explicaré. Y para terminar todo esto os enseño las constelaciones de mi cuenta principal, para que este vídeo quede como enciclopedia general y además sea un os enseño mi cuenta aparte de todo lo demás. Así que Mabuika Arma y C3 para romper el récord de daño, está rotísima esta Mabuika. Citlali Arma y C2, ahí está, otra que está rotísima también. Xilonen, tengo el Favonius nada más, considero que su arma no es tan importante y prefiero el Favonius y tiene C2. Bennett, pues es un 4 estrellas. Xianyun aquí sí es C2, esto ayuda a Gaming y ayudará a mi equipo de Varesa y veréis seguramente una Varesa haciendo más de medio millón por descendente cuando la saque dentro de poco, y su arma también. Kazuha también es C2 y Chifos, es igual que en la Free to Play. Venti es este arma, en la Estrella Invernal me salió tirando por el arma de Yae Miko, que vino junto a Tartaglia en Inazuma, y es C0 Venti. De hecho, Venti, curiosidad para los que ven el vídeo, dejadme en los comentarios cuándo es vuestro cumple o si algún personaje de Genshin cumple años el mismo día que vosotros, pero Venti cumple años el mismo día que yo, y Venti fue el primer promocional de Genshin Impact. Este es otro de los infinitos motivos que hay entre bromas del canal y sobre todo en los directos, que es obviamente más distendido y no hay algo guionizado como en los vídeos, por los cuales me dicen que soy el CEO, porque el primer personaje promocional cumple años el mismo día que yo. Luego, Shenge C3 con lanza lítica. Esta Shenge sí me gusta mucho, tiene su skin, la juego, ojalá reviva el permafrost. A lo mejor queda súper descartada porque salen Skirk y Akefi y son el nuevo top permafrost, y Shenge y Ayaka quedan por ahí perdidas, pero no me arrepiento esta Shenge, luego os cuento más. Ayaka es C0, mi Ayaka, la que veis solearse salas de una rotación, es C0, pero sí que tiene, ahora no está equipada, pero tiene el mid splitter, que ahora os enseño, y termino con los 5 estrellas y os clasifico y os digo que me arrepiento. Esto por aquí. Ya a Miko le falta un ítem, le falta el... tengo un cáliz que está rotísimo de electro. Aquí está. Mirad este cáliz electro, os lo deseo en los comentarios, ahí está. Pues bueno, ya Miko arma, y concretamente ya solo es C1 por el tema de la energía en su ulti para que no te coste 90. Kinich, que sí que es C2 y arma. Kinich ha hecho 1 millón en el primer bolazo y se baja las salas, es muy fuerte Kinich. Baizu C1 por la doble elemental y el cazador de dragones, que es como funciona él realmente. Nahida C2 y su arma, aquí está rotísima. Tinari C5, que es de permanente y tiene cazadora verde esmeralda, pero a veces le cambio las armas. Nubilet C1 y arma, que sabéis que es suficiente para que haga todo lo que él puede necesitar. Es muy poderoso Nubilet, pero apenas con C1 y arma tiene su pick de desempeño. Nilou C0, me falta un ítem. Y Sable Darsena, arma de 4 estrellas. Yelan C3, que no uso mucho Yelan últimamente, y Aqua Simulacra, pero Yelan con C1 es suficiente. Mona C6, este es mi primer 5 estrellas C6. Yo no tengo muchos C6 como por ejemplo Putupau u otras personas que tienen cuentas más ballenas. Como veis, mi nivel es más o menos C2 y arma con los personajes. Y Mona es mi primer 5 estrellas C6 de Genshin Impact, de permanente, que no está equipada. A día de hoy tiene el set de nobleza, pero no le tengo ningún arma, creo. Arlequino, C2 y arma. La Arlequino, que también ha superado 1 millón.
Y luego pues Jansan, que ahora está desequipada porque lleva un sombra verde triple ataque que lleva Xianyun y los 4 estrellas hasta aquí, ¿no? Luego hay algunos 5 estrellas, pero de los que no me gustan y no uso. Pues bien, equipados los de la estrella. Ahora os explico si los de la estrella alguno me arrepentiría de tenerlo o alguna constelación me arrepentiría de tener. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y vamos a empezar como por el mismo orden del anterior. Los que están subidos al 80-90, Layla la subí al 70 por la Will, me arrepiento, no la uso. Kachina la subí al 70 por la Will, me arrepiento, no la uso. Jhin la subí al 70 por la Will, me arrepiento y no la uso, la verdad. A lo mejor alguna vez me ha servido puntualmente, pero tengo a Xianyun y pues no me sirve mucho. Amber, la Will, me arrepiento, no la he subido, no recomiendo subirla. Colei, la Will, no me gusta. Además, cuando salió Colei en Sumeru también salió el Viajero Dendro. El Viajero Dendro hace infinitamente mejor lo que hace cualquier otro Dendro, sobre todo a las alturas del principio de Sumeru. Me arrepiento. Kaeya por la Will, algún vídeo divertido y tal, pero lo mismo, me arrepiento y no quisiera haberlo subido. Sakarosa, concretamente habéis visto que la Free to Play sí que está subida y demás. La verdad es que sí recomendaría subirla y es algo de lo que no me arrepiento. Es muy fácil construir la triple maestría sombra verde recarga o simplemente pasarle el set de Kazuha o de Mizuki, que van sombra verde triple maestría recarga. Y Sakarosa sí estoy contento de tenerla y alguna vez la he utilizado con este nivel. Así que Sakarosa, si veis este vídeo y estáis dudando si subir algún personaje, sí recomiendo subirla en general y estoy contento de tenerla en estas dos cuentas así. Sirve bastante, aunque se use poco porque tenéis a Kazuha. Sayu, me arrepiento, la subí por la Will, es peor que Jhin y que Xianyun. Gorou, lo subí porque hice un reto de subir a Gorou, Yunjin y Noelle, que la tengo también por ahí subida, pero al final nunca utilicé a Noelle, ni tengo un buen set para ella ni nada, así que Gorou, si queréis jugar triple geo de Noelle, o algún triple geo raro de Ito, o incluso algún triple geo de Navia, aunque Navia es mejor en doble geo, estaría bien, pero yo obviamente no juego geo, no tengo a Ito, no tengo a Navia, y me arrepiento de jugar a Gorou. Yunjin, más de lo mismo. La quise subir para probar equipos de ataques normales con Ayato y demás. No me cuadra, no me gusta, no me sirve, no me aporta. No quisiera haberla subido. Xiangling, recomendación número 1 para subir en todas las cuentas. Y está aquí sin la estrella porque estoy reworkeándola. Porque estoy reconstruyéndola para que esté mucho más fuerte de lo que anteriormente estaba. Zoma, lo subí por los equipos de Crepitar y por la Will, me arrepiento. Gaming está aquí y no tiene la estrella porque también estoy reworkeándolo y me falta una pluma de set de cazador fantasmal con mucho daño crítico y mucha maestría y no me sale. No tiene la estrella porque no está construido perfecto. Los que tienen la estrella para mí es los que ya creo que están bien construidos y no volveré a mover su Will. Entonces Gaming está aquí por eso, pero sí recomiendo subirlo. Es Jesucristo, es muy bueno si jugáis los equipos de él y es el Gaming que habéis visto haciendo 1 millón en un vídeo anterior 3 veces seguidas en este abismo con un bono de descendentes. Es muy fuerte. Bárbara. Bárbara me carreó el principio del juego y tuve equipos con ella. Sirve para Bloom y sirve incluso para algún equipo con Sino, por ejemplo, que es melee, y entonces el hidro de ella con la elemental funciona. Aparte la canción, el ta, 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 vaya timing. Vaya timing. Me trae mucha nostalgia, porque los primeros meses de Genshin lo jugué siempre con una Bárbara en el equipo. Así que la verdad es que Bárbara no me arrepiento de subirla, pero sí me arrepiento de subirla al 90. Bárbara, en vuestras cuentas, si queréis un healer early, con nivel 70 y la ulti subida, ya cura todo el equipo de sobra. No hace falta más. Pero sí que es cierto que hasta el 90 ha gastado muchos recursos innecesarios. Candace. Candace no me arrepiento de haberla subido. Hice muy buenos vídeos, puse a rabiar a gran parte de la comunidad, hice un gran Candace Oasis que reventó y dio una oportunidad a mucha gente de que pudiera jugar a Candace como carry y aprendiese a que se puede sacar rendimiento a muchos personajes pochos, ella y luego Dori, Bárbara también la jugada descendentes y un largo etcétera de combinaciones. Así que Candace, por todo lo que me aportó al canal, a mí como crecimiento y experiencia personal, a la cuenta y todo lo demás,
Candas no me arrepiento de haberla subido. Es de las mejores decisiones que hice y traje, además una época muerta de Genshin, mucho de lo que mucha otra gente se pudo beneficiar, hablar, comer, y eso ayudó a todo el mundo en general y obviamente a nuestro canal. Así que no me arrepiento, sino que estoy muy orgulloso de todo lo que dio al final Candas positivo para todo el mundo. Lisa, me arrepiento, la subí por la Will, no sirve para nada. Razor sí que fue el emblema del canal durante los primeros 6 meses o casi el primer año, para quien no lo supiera. Hay cierta persona por ahí que usa el icono de Razor, pero es porque fue un fan frustrado y muchos sabéis de quién estoy hablando. Pero Razor, si veis vídeos muy antiguos o busquéis el historial del canal, que hay muchas páginas en internet, fue el literalmente logo del canal durante el primer año entero. Razor me dio mi primer abismo full estrellas y luego tiene el Thunder Fury. Él no me arrepiento de haberlo subido, pero tiene un paralelismo con la historia que os conté de Yanfei y de Eula en la cuenta free to play. Beidou, sí me arrepiento de haberla subido. A día de hoy no aporta tanto como Fischl. A día de hoy es un poquito más un personaje de relleno. Sí que es cierto que se le tiene un poquito más de valor que otros personajes, pero yo no recomendaría, me arrepiento, no la uso y Beidou no la hubiese subido. Dori, la subí por hacer contenido y por la Will y por hacer un reto de Dori DPS pasándome el abismo con Dori full 4 estrellas, pero no la hubiera subido, me arrepiento. Diona. En esta cuenta sí, porque me dio mi primer full estrellas jugándola con Razor, así que aquí no me arrepiento de Diona. Rosaria, la verdad, como dije en la free to play, tampoco me arrepiento. Tiene el full 4 estrellas de Rosaria, Diona, Gaming, Bennett, que también pone a llorar a la gente porque no saben o no entienden cómo un Gaming con un equipo full 4 estrellas hace más daño que las Jutaos, Arlequinos y otros personajes de mucha otra gente. Entonces también me funan porque es que Miñi Gaming jugándolo full 4 estrellas. Así que Diona, o sea, Rosaria, las dos cuentas a nivel 90, no me arrepiento de subirla. No está tan rota como otros 4 estrellas, pero sí me ha servido y me ha aportado mucho. Mika, aquí lo subí al 90, que ni siquiera tiene constelaciones, por ver si hacía retos en esta cuenta para traeros contenido físico, es decir, un Mika de Fischl, DPS física y tonterías así. Me arrepiento, no lo he usado para nada, no lo subiría. Charlotte, no estuvo mal para testear su potencial de healing, pero a día de hoy no le encuentro sitio y no la juego prácticamente. Sí me arrepiento, la subí también para la Will. Heizu, sí que tuve algunos vídeos de Heizu One Punch, pero también fue el mismo contexto. Lo subí para la Will, etcétera. No lo uso, me arrepiento. Faruzan. Esta Faruzan sí es C6. Y sí la subí también en esta cuenta, al igual que en la otra cuenta con Scaramouche. La verdad es que no me arrepiento de Faruzan, porque igual para Carry Sanemo o el futuro IFA, o si quiero jugar alguna cosa como una Xianyun DPS y cosas súper extrañas, me va a servir este soporte dedicado para todos los Anemos. O si algún día me caliento y saco a Xiao, porque a lo mejor si siguen dándole bufos a Xiao, acabará siendo el mejor DPS del juego. En la 5.5 saldrá un nuevo set para Xiao que lo hará más fuerte todavía. Así que de Faruzan, la verdad, no me arrepiento. Lynette. Lo mismo que la free to play, la subí para la Will, pensé que era muy poderosa y que me iba a aportar mucho, está súper abandonada, no la uso para nada, me arrepiento de haberla subido. Noel, lo que os he explicado antes también, y ya terminamos y os explico los 5 estrellas. El viajero, sí está bien. Diluc, la verdad es que no me arrepiento, fue de los primeros DPS, y os cuento otra historia bonita. Yo jugué Genshin Impact por mi hermano me dijo, juega, 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 y de hecho hubo unos días que lo dropeé y me recordó, juega, 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 para jugar juntos. Y al final ahí empezó toda esta bonita historia. Él, en sus primeras multis, sacó un legendario en 30 deseos y efectivamente fue Diluc. Todos los jugadores de Genshin Impact en la 1.0 querían sacar a Diluc y se consideraba el mejor DPS del juego. Y él empezó su cuenta con un Diluc. Luego él dropeó Genshin y está otras cosas obviamente. Y todo lo que ocurrió con este canal al final fue historia. Gracias a vosotros y ahora llegamos a millones de personas con el contenido. Gracias a esa pequeña anécdota y a que mi hermano me dijese ¡juega! Diluc guarda un lugar especial en mi corazón y tiene buenos equipos de descendentes o de crepitar con Emily, así que Diluc no me arrepiento. Clip, mi primer abismo full estrellas, lo que pasa que a día de hoy no la uso, quizá si me devolviera los materiales la bajaría todo el nivel, pero la verdad es que por el primer abismo full estrellas, Klee, no me arrepiento. Linnea, me arrepiento totalmente, señores, me arrepiento. No hubiera sacado en mi vida a Linnea, una pérdida de tiempo, no aporta nada, fue muy complicado hacerlo cuadrar bien con equipos, es incómodo, su gameplay no es divertido, es muy molesto, te interrumpen el cargado. Linnea, me arrepiento sumamente de haber sacado a Linnea. Hayato. Me arrepiento de haber sacado al clasista. No aporta nada, no jugué casi nunca a sus equipos, no es tan cómodo como pensaba, aunque deje el clon, el decoy ahí para que a lo mejor tanque algún hit. Si pudiera devolverlo, devolvería y no hubiera gastado nunca protogemas en Hayato.
Furina, no tiene la estrellita, pero porque de nuevo está en construcción su build y aún quiero mejorarla, pero ella obviamente no me arrepiento. Emily, no me arrepiento para nada, aporta mucho, es un buen sustituto de Nahida para poder jugar, digamos, 2 Nahidas, entre comillas, en 2 equipos dentro. Y me libera una Furina para jugar el equipo de Kinnich, full Kinnich, Emily, Mabuika, Bennett, y tengo Furina para otro equipo, así que Emily bien. De permanente, Raiden, me arrepiento de haber sacado a Raiden. Me arrepiento sumamente de haber sacado a Raiden. Muchos dirán, ¿cómo? La historia es la siguiente y tampoco es tan mala. Raiden no es que sea tan mala, aunque ahora que llega Varesa, pues ya veréis. Pero la cosa es que tengo mi Raiden C3 y armas, la free to play que os enseñé antes, con lo cual mi Raiden de la principal, pues si os fijáis lleva de hecho por defecto Perdición del Dragón, pues la jugué algún tiempo con triple maestría y toda la historia. Pero a día de hoy es 1000 veces mejor jugar a Cookie, con lo cual la verdad es que esta Raiden de la cuenta principal no la jugué, no la usé, no me apetece, no me gusta, está de adorno, gasté deseos en vano y la Raiden de verdad está en la free to play. Así que Raiden esta cuenta me arrepiento. Si no me arrepiento, está muy bien. A día de hoy está ya desequipado, no tiene ni arma ni set, pero no me arrepiento porque también me trajo mucho contenido y me divirtió muchísimo y me hizo aprender también. Clorinde. Me arrepiento de haber sacado a Clorinde. Clorinde a día de hoy no está equipada, no lleva nada. Lleva un reloj aquí que le voy a quitar porque hice pruebas y demás. Pero Clorinde es un personaje que me arrepiento sumamente de haber sacado. No la uso prácticamente nada, como digo. Llegará Varesa ahora y seguramente juegue mucho a Varesa con descendentes. Tiene pinta de que Varesa va a mejorar a Clorinde y a Raiden de calle y por muy lejos por el power creep de Natlan y por el daño que ya tienen algunas betas. Clorinde nunca la hubiera sacado. Kiki es el amuleto del juego, es de permanente, pero quiero flexear que tiene triple corona y nivel 90. Tengo mucha suerte porque mi Kiki es triple corona nivel 90. Por eso tengo tanta suerte en los bans. Nada, mentira. Ganyu salió en la 1.2, fue el primer personaje donde gasté dinero, así que esto es una muy bonita historia también para contar. Es el primer personaje donde metí dinero a Genshin Impact y 2 semanas después de sacar a Ganyu empecé a crear contenido en la 1.3 o así, un poquito antes quizá, así que Ganyu no me arrepiento para nada. A día de hoy prácticamente tampoco se usa, pero no me arrepiento. No tiene la estrella porque la realidad es que a Ganyu le he roto el set que lleva Ayaka, con lo cual podría tener la estrella, pero bueno, roto el set de Ayaka entre Ganyu y ella, está full equipada. Mizuki la saqué para la build, me arrepiento totalmente, es una pérdida de tiempo. Zhongli lo saqué en la 1.1, que yo he criticado a Zhongli, pero lo critico porque he tenido experiencia de jugarlo. Yo tengo a Zhongli desde la 1.1. Yo tengo a Zhongli desde el primer banner que vino a Genshin Impact. Y además me salió doble legendario, fue mi primer doble legendario Zhongli. Doble legendario, señores. Lo tuve C2, o sea, C1 y ahora lo tengo C2 porque luego saqué la C2. Y lo critico, pero porque lo he jugado mucho. Y es un aporte negativo. Y ahora, de los que están con estrellita, que están bien construidos, ¿qué me arrepiento de haber subido o sacado? Constelaciones, que esto es lo mejor del vídeo para el final. Pues bien, me arrepiento de haber sacado la C2 y la C3 de Yelan. Saqué la C2 por la aplicación adicional y poder testear cosas. Y luego la C3 la saqué porque al principio de Fontaine llegaron Linei y Yelan. Y había un reto de sacar a Linei C2, pero me estaba dando cuenta que no me gustaba nada y creo que solo lo saqué C1. A ver que os lo enseño por aquí. Efectivamente es C1 y con ese reto de la C2 la gente me dijo, bueno Phil, puedes no sacar la C2 de Linei, pero sacas la C3 de Yelan, que es la última 3. Y yo dije, bueno, venga, es un reto y estas cosas siempre las cumplo, que son estas cosas que están por aquí, cuando se llenan pues tengo que cumplirlas básicamente y ahí no hay fallo. Entonces intercambié, digamos, la C2 de Linei que sabía que no iba a usar nunca por la C3 de Yelan, que al menos sí la uso. La verdad, si pudiera devolver constelaciones, las devolvería. La C2 y C3 de Yelan no la cambian absolutamente nada, solo es más daño y ya está. Y jugaría Yelan C1 y arma y ya, no quisiera la C2 de Yelan. Luego, ¿qué más devolvería? Pues de aquí quizá el personaje que menos he usado, aunque es muy bonito y sé que tiene mucho fandom, pero la verdad es que uso bastante poco, sería Yaemiko y su arma. Yaemiko y su arma también sería otro personaje que devolvería, tanto la C1 como la propia Yae, como su mismo arma, que además, como os expliqué, este arma de Yae me costó 2 armas de Tartaglia. Como veis, esta estrella invernal es R2. Perdí 2 veces la senda divina. Así que me arrepiento totalmente y aparte, como veis, también tengo el arma de Linei, que también está a nivel 1 y también me arrepiento de tenerla. Así que a Yae sí me arrepiento un poco. Luego, a Ayaka y Shinji no me arrepiento, me gustó mucho el permafrost y lo maineé mucho, pero si en la 5.6 o 7 sale Skirk como Power Grip de Carries Cryo, que además irá con vida, y sale Efi o Akefi, que hay leaks que hablan de que será una especie de soporte para permafrost y va a ser muy poderosa,
Akefi será literalmente una Shenhe, pero de 6 estrellas. Quizá ellas dos, pues lógicamente queden extra, ultra, mega, súper descartadísimas, intercambiadas por Skirk y Akefi o Efi, pero hasta entonces de ellas no me arrepiento. Y para terminar, el personaje que me arrepiento de haber sacado, que no uso prácticamente, que no tiene utilidad y que lo tengo hasta bien equipado, es Venti. Venti, esto lo he hecho a posta y os he hecho un giro argumental de todo el vídeo para que os vuele la cabeza y vincularlo con lo que os expliqué. Y es que a pesar de ser el primer promocional de Genshin y a pesar de ser el personaje con el que comparto cumpleaños, 16 de junio, la realidad es que ahora mismo no lo uso, que en algunos momentos, algunos abismos de cuando salió, pues servía mucho porque había muchos enemigos, que muchos antiguos recordaréis el famoso piso de defender el monolito donde Venti era Jesucristo y los que no teníais a Venti sufríais bastante para poder defender ese monolito y sacar las estrellas y las protogemas del abismo. Pero la realidad, lo tengo C0, lo tengo full sombra verde, tenía la estrella invernal y tiene esta maravilla de stats que para ser un personaje C0 esto es un balance muy alto de jugar a Venti, permaulti, buena proporción crítica y demás, pero no aporta nada más que las salas 11 del abismo para acabarlas antes porque hay muchos enemigos. Y me arrepiento de haber sacado a Venti. Así que este es el vídeo de las constelaciones, los personajes, los niveles 90, los recursos, la resina, las protogemas y los deseos que más me arrepiento de haber utilizado y que si pudiera le daría a un botón y regresaría a todos. Espero que esta experiencia os ayude. El factor gusto también influye, o las historias, como por ejemplo con Klee, que no es un personaje que por ejemplo si me arrepintiese del todo, a lo mejor sí devolvería, digamos, el nivel de Klee, pero en su momento me sacó un abismo, con lo cual Klee me arrepiento un poquito menos, pero otros sí que no me aportaron nada en ningún momento. Y espero que esto os ayude a vosotros como experiencia para, sobre todo, como dije al principio, que toméis las mejores decisiones y que a veces es mejor en Genshin esperar y no gastar impulsivamente, fuera aparte del tema de haber creado contenido como yo, que muchos personajes me sirven para un vídeo, para enseñaros a vosotros y demás, y que vuestra cuenta, que no tenéis necesidad de crear contenido, sea mucho más optimizada y que tenga muchas mejores decisiones. Así que gracias por llegar hasta el final, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, dejarme mucho texto en los comentarios, los que habéis llegado hasta el final, qué os arrepentís o qué os gustaría no haber subido. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.